viernes de la semana, no pasada, antepasada, el gobierno dio a conocer los indultos a personas vinculadas a delitos cometidos durante el estallido social y también a Jorge Mateluna, el exfrentista. Y de ahí no ha parado esto. Digamos, no ha parado la seguidilla de rectificaciones, reconocimientos, incluso por parte del Ejecutivo, de las denominadas, entre comillas, desprolijidades que terminaron con la ministra de Justicia renunciando al cargo y con el jefe de gabinete muy relevante, también fuera de su cargo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Solo errores? ¿Hubo persistencia en algunos de poner en el listado a personas que, de acuerdo al criterio presidencial, eso es lo que dijo hoy día la ministra Vallejo, no deberían haber estado ahí, y si él se hubiese dado cuenta, no habría cursado o no habría autorizado estos indultos? Han sido días durísimos para ¿Él le escondió la información al presidente? ¿Le escondieron información al presidente? A ver, es una pregunta. ¿Y por qué? ¿Su jefe de gabinete le escondió información? Hablamos de Mesa. Matías Mesa Lopendía. Matías Mesa Lopendía. Sí, pero él le escondió la... Uno podría entender por qué no se han dado las razones de su renuncia oficialmente. O sea, el presidente el día sábado, estábamos en la transmisión especial de prensa, hace el anuncio de que aceptaba la renuncia de la ministra de Justicia en ese minuto, pero no habla ni hace ninguna alusión a un cargo que es de suma relevancia para los gobiernos, que es la persona que es la mano derecha del presidente, para que ustedes lo entiendan. El jefe de gabinete no es como cualquier jefe de gabinete. El jefe de gabinete, a diferencia, por ejemplo, en un ministerio, donde los jefes de gabinete tienen mucha injerencia en la parte administrativa del ministerio y además de la agenda, obviamente. El caso del jefe de gabinete del presidente es una persona resolutiva, resuelve muchas veces decisiones, incluso hasta de política, antes de que lleguen al presidente, es decir, junta los antecedentes, elabora, pone en agenda, conversa con el mandatario o con la mandataria en su minuto. O sea, son cargos de muchísima relevancia y de muchísima concentración. Probablemente el jefe de gabinete es un personaje que no descansa durante los 7 días de la semana. Duerme con su teléfono al lado, literal. Entonces no es cualquier persona la que se fue. A eso quiero que llegue. Y a lo que yo digo, esa sobrecarga de trabajo que tú describes es justamente para no cometer errores. Es para no cometer porque los errores golpean directamente al presidente. Sí, efectivamente. Y muchas veces los jefes de gabinete, y ustedes lo recordarán en el caso de Analía Uriarte, que estuvo en su minuto como jefa de gabinete de la presidenta Bachelet en caso Cabal, salen políticamente muchas veces son cuestionados para no cuestionar a la figura directamente de la presidencia. Normalmente eso se usa, igual que el jefe del segundo piso, cuando dentro del oficialismo se quiere cuestionar al presidente o presidenta, se cuestiona a las personas más cercanas al mandatario. Y usted lo habrá escuchado con Cristian Larroulet en el caso de Sebastián Piñera, que las críticas eran durísimas al entorno. Técnicamente, usted y yo sabemos que están criticando al presidente, pero como son oficialistas, muchas veces se desvía a pegarle, como se diría en política, a quien es el brazo derecho del mandatario. Ya, pero estamos ante una situación donde el gobierno ha sido golpeado duramente por el tema de los indultos, porque ha demostrado, bueno, el reconocimiento de las desprolijidades habla de un problema de gestión severo al interior del gobierno y con diferencia al interior del oficialismo, porque, a ver, digámoslo, hay parlamentarios cuyos votos son relevantes, imprescindibles para la coalición de gobierno, que están en contra de los indultos, pues. A ver, si esto no es menor. Sí, yo creo que aquí hay dos antecedentes sumamente importantes. El primero es que en el reporteo, cuando uno llama a fuentes, conversa por aquí y por allá dentro del oficialismo y también dentro del Ministerio de Justicia, uno se puede percatar que el subsecretario Jaime Gajardo, que hoy día está de subrogante en el Ministerio de Justicia mientras llega Luis Cordero, instruyó y se elaboraron las carpetas con cada uno de los documentos. Entonces la pregunta es, ¿fue Matías Mesa Lopendía el que no le tomó valor a esa información que sí estaba en las mismas carpetas de cada una de estas 13 personas que llegaron hasta la mesa del Ministerio de Justicia?
Porque aquí no es empezar con una guadaña a atacar a todo el mundo, porque se pueden cometer injusticias. Y yo creo que lo que pasó el día viernes cuando la ministra del Interior, Carolina Toa, puertas adentro, pide ordenar la casa, era sobre la responsabilidad política que evidentemente recaía sobre la ministra de Justicia. Y creo que es lo que se cumplió con la solicitud que hizo Carolina Toa, que finalmente sale el propio jefe de gabinete del presidente también. Pero el tema no se corta ahí, ¿por qué? Por la poca transparencia que ha habido de todo este proceso. Sí, esa es la verdad. Sí, ha sido efectivamente. O sea, la vocera tira al voleo y muy enredado todo. Yo lo único que creo de las declaraciones de la ministra Camila Vallejo es que están preparando, no es lo que yo creo, sino también los abogados, es que están preparando que el día miércoles, cuando asuma Luis Cordero, el futuro ministro o anunciado ministro de Justicia, porque asume el día miércoles, por oficio, lo tengo acá, por oficio nivel de auditores, pida una revisión de los documentos en torno a estos indultos otorgados por la Secretaría de Estado, a través de la firma delegada. Que pida una revisión. Si eso ocurre el día miércoles, tiene sentido lo que dijo la ministra Camila Vallejo hoy. Porque le da pie a una revisión exhaustiva para una decisión que pudiera ampararse o darse en ese contexto. Pero ahí, administrativamente ahí se puede identificar qué pasó en la línea del proceso. Ya, pero habría que buscar un responsable. Claro, un responsable de quién fue el que omitió. A ver, es sumamente grave que el presidente diga que no le entregaron todos los antecedentes. Ya, pero ¿y qué tipo de responsabilidad es esa? ¿Solo administrativa? Podría ser de nivel administrativo como también de índole penal. Esto ya es buscando una fórmula jurídica para echar abajo algunos decretos. Ya, pero ese camino, ese es un derrotero, digamos, con lo cual podría... Que puede ser muy largo. Largo, pero que le abre un fraude gigantesco al interior de la propia coalición. A ver, también está eso. Todo gobierno transita en la búsqueda de un equilibrio, donde tiene que contentar a su fila y también, mientras sea posible, digamos, no generar espacios para que hayan embates muy fuertes de la oposición. Y aquí el presidente Boric está en esa disyuntiva. ¿Cuánto puede ceder, digamos, ante las presiones de la derecha, que son evidentes, para no generar, digamos, fuego cruzado de sus propias filas, fuego amigo, como se dice? Y al mismo tiempo, ¿qué hacer para contener una ofensiva de la derecha que se la han entregado servida? También aquí cuando se habla de prolijidades, pensemos también en términos políticos. La cantidad de errores no forzados del Ejecutivo en cuanto a la oportunidad, la manera de hacer las cosas, que le han regalado munición a la oposición. Esa es la verdad. Le han regalado munición a la oposición. Independientemente de aspectos más políticos, de discrepancias que puedan haber y perspectivas que ustedes como auditores pueden considerar sopesar más o menos, pero aquí ha habido una serie de errores que le han otorgado a la oposición argumentos gratis, digamos, para enjuiciar y para poner entredicho al gobierno. Sí, esto hoy día lo que ha pasado en el Palacio de la Moneda, muy en la línea de lo que tú dices, Nivaldo, se abre una caja de Pandora, porque en estricto rigor nos dicen, de hecho nos piden que recordemos, abogados que saben de esta materia, que nunca hay que olvidar que los principios administrativos están claros, con las atribuciones se pueden delegar, pero las responsabilidades nunca se delegan, solo se comparten. Y esto respecto a un largo debate que hay sobre las firmas delegadas. O sea, efectivamente esto pudiera seguir escalando hasta el presidente. En derecho administrativo, lo que uno se percata, o se da cuenta, en los administrativistas que se dedican a esto, siempre hay varias posiciones de algo, o sea, hay interpretaciones distintas respecto a algo. Sí, pero mira, plano político o de comunicacional. Hoy día la ministra Vallejo, ¿no es cierto?, sale a explicar. Y mientras más se explicaba, más explicaciones tenía que dar. Porque como tú dices, en la medida que se entregan explicaciones, se abren flancos. O sea, la ministra Vallejo, evidentemente, su rol, quiso hoy día cerrar el tema, porque el gobierno esto lo está carcomiendo. Pero la medida que explicaba, cuando dice, mira, aquí hubo desprolijidades. Hubo desprolijidad. O sea que el presidente otorgó el indulto a personas que no lo merecían. Bueno, la ministra tiene que reconocerlo
aunque sea implícitamente que sí. ¿Y qué significa? Y esas personas que ahora están libres, ¿habrá alguna medida de revertir aquello? Y dice, no es posible administrativamente. Principio pro reo. Lo único que se le escuchó decir es una situación muy complicada. Y yo insisto, en momentos además donde, hablé un poco más macro, donde el país aguanta poco. O sea, la situación en Chile no ha cambiado sustancialmente en los últimos 2 años. O sea, hay una situación compleja de crisis institucional, de desconfianza en las instituciones, incluidos los políticos y los gobiernos, sea el que sea, con una situación económica apremiante y donde mucha gente ve, bueno, que no está muy claro hacia dónde se avanza en términos de solución de sus necesidades. Hablábamos fuera de micrófono, recién con Néstor, sobre el panorama que va a enfrentar el gobierno a partir de marzo, abril, con la situación económica. Sí, tal vez, como dice el ministro de Hacienda, ya tocando fondo, pero en el fondo. Cuando tocas fondo, porque está en el fondo. Se necesita la escalera para poder salir del fondo, y de ahí, también. Está bien, pero el ministro dice, no, si de ahí ya se ve el horizonte que empezamos, digamos, a recuperarnos. Y que es lo más probable, según los números, puede ocurrir eso. Pero con todo 3 meses donde todavía vamos a estar, digamos, en situación muy, muy precaria y con urgencia patente, evidente, de muchos ciudadanos que ya lo están pasando mal y que probablemente lo van a pasar peor en los próximos meses. Entonces, en esas circunstancias, tener un gobierno debilitado, con dificultades para construir mayoría, porque ni siquiera los votos de su coalición están garantizados. Bueno, no sé si es el peor de los panoramas, pero es un panorama muy, muy complejo para cualquier gobierno. Sí, con ministros muy débiles, hay que decir. Usted recuerda, si yo le pregunto rápidamente, si hacemos una encuesta rápido, ¿quién? No sé, el nombre del ministro de Transporte, el ministro de Agricultura, ya puede ser que no sé, la ministra del Deporte. Es un gabinete que a 10 meses, prácticamente llevamos rumbo a los 11 meses, no ha logrado cuajar. Sí, pero mira, pero además por otra razón. Yo no soy muy partidario que los ministros se conviertan en vedette, digamos, porque hay ministros que podrían hacer cualquier cosa payasada, digamos, y se convierten en populares. Pero que tú también podrías empezar a ser reconocido lentamente por la gestión. Bueno, pero yo me imagino que cuando uno dice conoce al ministro, también es por gestión. Sí, pero es que, Néstor, también hay gobiernos que ponen a figuras en determinados ministerios por su reconocimiento público y le exigen que lo importante es que sean reconocidos. Estoy hablando de extremo. Pero aquí también volvemos al tema de la gestión. No ha habido una gestión suficientemente importante, relevante, para que, en virtud de la gestión, los ministerios o los ministros sean reconocidos. También está eso. O sea, ¿cuántos meses lleva el gobierno? 10 meses. Y pareciera que en materia de gestión como que no arrancara. Va a cumplir 10 meses. Como que estuviera con el mecanismo un poco trabado. Cuando normalmente, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Saltan los primeros meses, despegan, ya consumen toda la energía, aceleran a concho, como se dice, porque saben que después la pista se le pone pesada. Se acaba, digamos, el veranito de San Juan, la luna de miel o todos esos términos que se usan. Pero aquí todo está como un poco trabado. Ahora uno podrá decir si la oposición aporta harto a que esto esté trabado. Sí, como toda oposición. Y como todo parlamento que ha coqueteado con el parlamentarismo de facto y donde se han empoderado muchísimo los parlamentarios, particularmente de la oposición. Sí, particularmente de la oposición. ¿Cuál oposición? Toda, también la anterior, que hoy día está en el gobierno. Pero, porque Néstor, a ver si uno podría hacer una encuesta simple con los mismos auditores. ¿Siente usted que se están solucionando sus problemas, los problemas más acuciantes del país con la actual gestión? No es ni 0 ni 100, pero es un porcentaje. Sí, en tal porcentaje. Yo creo que ese porcentaje para muchos está por debajo del 50%. Y ahí hay un problema que complicaría, y complica en este caso a este gobierno, y complicaría a cualquiera. Información plural, opinión independiente.